En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este video quiero empezar con la oración de protección que la podemos encontrar en el libro de Sanación de Familias. Ya hice varios videos con este libro para explicar los cuatro puntos de acceso o puertas que Satanás puede tener en nuestras vidas y por esos puntos nos puede causar muchísimo dolor. Hablé también en el video de ese dolor innecesario que Dios no quiere que uno cargue y a veces por no tener el conocimiento, no saber, pensar muchas veces que esta es voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere para mí, pues me tengo que aguantar y muchas personas viven en depresión, viven con ansiedad, con miedos, con dolor, pensando que esto es así, que así es la vida, que eso es lo que Dios quiere y no hay salida. Se pueden encontrar en callejones sin salida, que es la manera que muchos a veces lo explican, o en hoyos oscuros espiritualmente o emocionalmente, donde todo eso puede llevar a la persona, desgraciadamente, al suicidio. Y ese es el tema que voy a tocar hoy. Es por eso que decidí empezar con esta oración de protección, porque este tema del suicidio lo considero que es un tema muy, pero muy fuerte y desgraciadamente sigue pasando. Entonces vamos a empezar con la oración de protección. Esta lo pueden encontrar en el libro otra vez, La sanación de las familias, por el Padre Joseph. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad y ato todos los poderes y fuerzas en el aire, en la tierra, en el agua, debajo de la tierra, en el infierno, en la naturaleza y en el fuego. Dios, tú eres el Señor de todo el universo y yo te doy la gloria y la alabanza por tu creación. En tu nombre, Jesucristo, yo ato todas las fuerzas demoníacas que han estado en contra de nosotros y nuestras familias. Y sello a todos nosotros con la protección de tu preciosísima sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. María, Madre nuestra, buscamos tu protección e intercesión por el Sagrado Corazón de Jesús, para nosotros y nuestras familias. Cúbrenos con tu manto de amor para desanimar al enemigo. San Miguel Arcángel y nuestros ángeles guardianes, vengan a defendernos a nosotros y a nuestras familias en la batalla contra todos los malvados que vagan por la tierra. En el nombre de Jesucristo y por medio de su preciosa sangre, yo ato y ordeno a todos los poderes y las fuerzas del mal a salir ahora mismo de nosotros, nuestras casas y nuestras tierras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios fiel y compasivo. En el nombre de Jesucristo y por el poder de su cruz y de su sangre, nosotros atamos el poder de los malos espíritus y les ordenamos a no bloquear nuestras oraciones. Rompemos cualquier maldición, conjuro o hechizo enviados contra nosotros y los declaramos nulos e inválidos. Rompemos las asignaciones de cualquier espíritu enviado contra nosotros y los enviamos a Jesús para que disponga de ellos como Él quiera. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros enemigos mediante el envío de tu Espíritu Santo para llevar al arrepentimiento y a la conversión. Aún más, nosotros atamos toda interacción y comunicación con los espíritus del mundo infernal según nos afecte a nosotros y a nuestras oraciones. Te pedimos por la protección de la sangre derramada por Jesucristo sobre nosotros y nuestras familias. Gracias, Señor, por tu protección y por enviar a tus ángeles, en especial a San Miguel Arcángel, para que nos ayuden en la batalla. Te pedimos que nos guíes en nuestras oraciones, compartas con nosotros el poder de tu Espíritu Santo y la compasión. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo sé que cuando una persona está en sus 70s, en sus 80s, 90s, en esa edad, sabemos que es razonable, es lógico que vayan a fallecer, y cuando fallecen en ese tiempo se les hace su funeral. Y es entendible el duelo, el luto, pero también se puede explicar naturalmente que es parte de la vida. Nacemos, vamos a crecer y sabemos que vamos a morir, especialmente ya a esa edad. Otra vez, 70, 80, 90 es normalmente cuando hacemos los funerales. Yo como sacerdote, pues me toca hacer funerales constantemente. Pero cuando una persona muere trágicamente, especialmente hoy quiero tocar ese tema del suicidio, cuando están jóvenes, cuando están adolescentes, cuando tienen 30, 40 años, con hijos, casados, casada, y los encuentras que se dieron un balazo, que se colgaron
en el garage, en donde se estacionan los carros, en un cuarto, y así los encuentran los hijos a sus papás o los papás a sus hijos porque se suicidaron. Lógicamente eso no es normal, eso no es parte del plan de Dios. Y esa es una de las cosas que lo he dicho hasta en las homilías de los funerales cuando es de suicidio. Y así me gusta empezar esa homilía, en las homilías para este tipo de funerales, empezar primero a decir claramente, esto no es de Dios, esto no es parte del plan de Dios, esto nunca debió de haber sucedido. Dios no quería llevarse a una persona a través de una tragedia como el suicidio. Eso no es parte del plan de Dios. O sea, para Dios, ¿en qué va a ganar que un joven, 15, 16 años, se cuelgue o se suicide de cualquier manera? Porque hay muchas maneras. ¿Para qué Dios va a querer a una persona que pase por eso y viva este momento, y la familia especialmente también, que viva en el dolor? Porque yo sé que muchas veces de las personas que cometen el suicidio no es tanto porque se quieran matar, sino más que nada es porque quieren parar el dolor, la presión emocional que están sintiendo. Yo sé que el suicidio es muy complejo, psicológicamente, psiquiátricamente es muy complejo. Sin embargo, yo sé que al final del día es dolor, ya no quieren el dolor. Y al final del día, si cometen el suicidio, el que va a sufrir van a ser los familiares que se quedan acá. Es un impacto tremendo, es un trauma que queda en la familia. Y yo de todo esto ya he venido hablando en los otros videos que los pueden checar, que es la sanación de las familias. Ahí tengo la oración, la paraliturgia, para romper con ese tipo de cosas. Porque el punto de este video es para darte este mensaje de esperanza de que no tiene por qué pasar. Eso es lo que siempre he llegado a esa misma conclusión. No tiene por qué un joven cometer suicidio. No tiene por qué, ahorita que se hizo muy viral esta noticia de un sacerdote, no sé exactamente de dónde es, pero se hizo muy viral, joven, 35 años de edad, que cometió también suicidio. Todo eso se puede evitar. Ese es el punto de este video. Todos esos tipos de suicidio, como no es parte del plan de Dios, Dios no lo quiere, se pueden evitar si tenemos las herramientas para combatir esto. Lógicamente, siempre estoy a favor de que si necesitas hablar con alguien, si necesitas terapia, adelante, ve y búsquela. Es necesario a veces poder compartir, abrirte con alguien, expresar tu dolor, tu trauma o lo que estés viviendo en ese momento. Porque la salida jamás va a ser el suicidio, jamás, no importa qué. Y si toman la decisión de cometer el suicidio, acá en la tierra, los que se quedan van a quedar a veces hasta peor. Especialmente si dejan niños chiquitos, donde necesitan al papá o a la mamá, pues ya no están. ¿Por qué? Porque cometieron ese suicidio. Entonces, ¿quién es? Si Dios no lo quiere, eso es lo primero que les trato de convencer a las personas, de que Dios no quería que sucediera el suicidio. Nunca fue parte del plan de Dios. Y eso es exactamente lo que quiere Satanás. Él es el que causa el suicidio. Nos lo dice en el Evangelio de San Juan. Las marcas de Satanás es matar, robar y destruir. Donde veas esas marcas, las tragedias, allí estuvo Satanás. Él fue el principal que quiso causar el suicidio, que llevara a la persona al borde para que cometiera, lógicamente, ese acto en contra de la persona, en contra de su propia vida. Entonces, si hay un espíritu, y ese es el punto del que yo me quiero referir, otra vez, si se necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, adelante, se recomienda que la persona lo busque, pero yo voy a hablar del lado espiritual, a lo que yo he entendido en la práctica pastoral como sacerdote. Entonces, lo que sí he entendido es de que sí hay un espíritu, está Satanás, están ángeles caídos, que sí quieren, animan, persuaden, tratan de convencer de que si te quitas la vida, lógicamente va a ser mejor. Ya puedes acabar con todo ese sufrimiento que ahorita tienes, quítate la vida y así acabas. Es una gran mentira de Satanás, porque no es cierto. Porque no se acaba con el dolor, al contrario, aumenta. Entonces, el primero que quiere matar, literalmente matar a través de esas decisiones del suicidio, destruir la vida de las personas que se quedan acá en la tierra, las destruyes totalmente. Es un dolor tremendo que se les queda, especialmente también a los padres de familia, ver a su hijo, a su hija colgado, muerto por el suicidio. Es un dolor horrible. Entonces todo lo que empieza a suceder va a ser más que nada que aumente el dolor, y eso es exactamente lo que quiere Satanás. Y empezar a culpar a Dios. Porque normalmente las personas van a empezar a cuestionar, bueno, ¿dónde estuvo Dios? ¿Por qué Dios no previno?
¿Por qué Dios no paró esta tragedia? ¿Dónde estaba Dios cuando se colgó tal persona? Entonces empieza a crear cierto resentimiento, cierto enojo en contra de Dios. Dios, tú no estuviste con este familiar que suicidió, y le empieza a tener hasta desconfianza, coraje. Se empieza a la persona a distanciar de Dios. Ya no quiero ir a misa, ya no quiero rezar, ya no me interesa nada. Y hay personas que me llegan así diciéndome todo eso, es que ya no sé ni en qué creer, ya no sé si verdaderamente Dios escucha mi oración, si verdaderamente está ahí, porque una persona en su familia cometió suicidio. Entonces crea una confusión tremenda espiritualmente, es un trauma muy, muy, muy fuerte que pega en la confianza hacia Dios. Entonces lo primero que hay que aclarecer es que Dios no quería eso, el que lo quería era Satanás. Entonces Dios no era responsable de lo que sucedió, el que era responsable principalmente va a ser Satanás. Lógicamente, ahorita vamos a hablar de lo que la persona puede hacer para prevenir el suicidio, que otra vez, quiero dejarlo claro, se puede prevenir. No se tiene por qué acabar así en un suicidio. No tienes por qué una persona suicidarse. No hay esa razón lógica de parte de Dios donde Dios te vaya a decir, sí, quítate la vida. Dios no quiere eso. Entonces sigue siendo un acto muy, pero muy grave. Es por eso que, de hecho, en la Iglesia Católica antes, si una persona cometía suicidio, al cometer eso era un acto grave. Hasta la fecha sigue siendo un acto grave, pero en aquel tiempo se consideraba un pecado mortal, gravísimo, donde la persona automáticamente quedaba condenada y por esa razón no se hacía un funeral adentro de la iglesia. Lógicamente ahorita, por el entendimiento psicológico, por lo que vamos entendiendo qué es lo que sucede adentro del pensamiento de la persona, baja muchísimo la culpabilidad, especialmente está pasando por problemas psicológicos, depresiones, especialmente las depresiones, otro problema psicológico. Entonces eso va a bajar muchísimo la culpabilidad, pero sigue siendo, ¿no?, un acto fuerte, grave. Y es más, sin embargo, la iglesia todavía permite hoy en día los funerales porque creemos en la misericordia de Dios y tenemos esa esperanza, y eso también se lo digo a los familiares. Aférrense a la misericordia de Dios, aférrense a que Cristo murió en la cruz y venció el poder de la muerte, nos aferramos a la vida eterna, nos aferramos a todas esas cosas en nuestra fe para poder salir adelante. Eso es lo que dice en el párrafo, en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, 2286. Nos dice, no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. En otras palabras, las personas que han cometido suicidio. No debemos de pensar o desesperarnos que ya están condenados. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. Entonces hay que confiar que hay cosas que a veces nosotros no podemos entender, pero entre Dios y el alma sí, especialmente en ese momento del suicidio. Él solo, la iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida, entonces sí podemos hacer funerales. A mí me han tocado hacer funerales con personas que cometieron ese suicidio. Pero también nos dice en el párrafo 2280 que aunque sí Dios es misericordioso y la salvación puede que sí haya pasado, porque te digo, Dios no abandona el alma, jamás nos abandona. Dios no abandona a sus hijos en el peor momento que estén. Es más donde está más la gracia de Dios, donde está más Dios. Sin embargo, cada uno de nosotros es responsable de su vida delante de Dios, que se la ha dado. En otras palabras, eso es ahí donde empieza a entrar el por qué entonces la persona se suicidó. Si Dios no quiere esto, si esto no es parte del plan de Dios, entonces ¿por qué Satanás atacó y por qué la persona cometió este acto tan grave y tan fuerte? Y la razón es porque nosotros seguimos teniendo libertad y seguimos teniendo la responsabilidad de cuidar de mi vida. Yo soy responsable de cuidar de mí mismo, de mi estado tanto físico. Por eso es importante hacer ejercicio, la alimentación, cuidarme. Soy responsable también de mi estado emocional, espiritual. O sea, yo soy responsable de mi vida. Dios, Él sigue siendo soberano, dueño de la vida. Entonces el único que es dueño absoluto de la vida, el soberano de la vida, es Dios. Es por eso que solamente Dios es el que la da, solamente Dios es el que la quita. Yo no tengo esa autoridad para quitarme mi propia vida, nadie la tiene. Dios es el dueño de la vida. Nosotros estamos obligados a recibirla, otra vez estamos obligados. Esto no es cuestión de que si quieres o no quieres, estamos obligados a recibir el don de la vida
con gratitud. Entonces la vida se tiene que ver desde este punto de vista de dar gracias. Gracias, Dios, porque me creaste. Y de conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿por qué no me quito la vida? Porque la vida es buena. Dios me creó y tengo que tenerle ese agradecimiento y conservar el honor, ese honor que Dios me dio para mi propia salvación. Entonces nosotros somos administradores y no propietarios. En otras palabras, no puedo disponer de mi vida como a mí se me venga la gana, y mucho menos atentar contra mi propia vida, que Dios me ha confiado, no disponemos de ella. En otras palabras, solamente Dios es el que tiene debería de tener la última palabra de cuando te llama. Y cuando nosotros no le adelantamos, es cuando entra el suicidio. Y es por eso que digo, es que Dios no quería eso. Y ahí entra la libertad, entran muchas cosas psicológicamente y espiritualmente. Ahí está Satanás. En el siguiente párrafo, 2281, dice: el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Entonces el suicidio va en contra de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza humana nos dice que queremos vivir. No es de que me quiero matar, que ya no quiero la vida. Entonces va en contra de la naturaleza del ser humano. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el suicidio puede ser hasta uno en contra de uno. Y ofende también el amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad, familia, con la nación y humanamente con las cuales estamos obligados. Entonces también ese es un problema, porque cuando una persona se suicida no nomás acaba el dolor, sino que todo el contorno va a estar afectado. El suicidio es contrario al amor de Dios vivo. Dios te creó para que tengas vida, vida en abundancia, no para que te quites la vida. Ahora, en el párrafo 2282 nos dice: si se comete con intención de servir de ejemplo el suicidio, si son personas que lo hacen con esta intención, quiero suicidarme, especialmente para darle un mensaje a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. Entonces, si hay una cooperación voluntaria al suicidio, es contraria a la ley moral. Ha habido a veces juegos, o se podrá decir invitaciones a los juegos, a seguir ciertos retos. A través de los retos, algunos jóvenes han caído en eso, en el suicidio, por esos mentados retos. Entonces esto todavía es peor, porque una cosa es muy diferente que hay un problema emocional, mental, a una persona que invite a los demás que lo hagan cuando no tienen ningún problema y solamente por invitación o por retos cometen este grave error. Por ejemplo, nos dice que hay trastornos psíquicos graves, la angustia, por ejemplo, el temor grave de la prueba, el sufrimiento o el del sufrimiento de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Entonces, otra vez, puede disminuir la responsabilidad, y es cierto. O sea, qué tan en sus 5 sentidos estaba la persona cuando comete un suicidio. Y la mayoría de las causas, de las veces, es que no están pensando claramente, no están en sus 5 sentidos, no están bien. Y es por eso que se comete suicidio. Entonces, lógicamente, ahí baja la responsabilidad, la culpabilidad. Sin embargo, otra vez, cada uno de nosotros es responsable de buscar su sanación, es de buscar su propia ayuda, que es lo que le ayuda para salir de esos momentos. Una vez me tocó estar hablando con una señora que me estaba pidiendo oración para su hijo, muy común para un sacerdote, porque estaba empezando a usar drogas. Eso fue todo lo que me comentó. Yo llego a mi lugar de oración, a la capilla, empiezo a orar por este muchacho. Y ya en la noche tuve un sueño, muy interesante en el sueño, porque me miré que estaba entrando en una casa, quiero abrir una puerta de un cuarto. No podía abrirla, sentía muchísima resistencia. Una vez que la logro abrir, luego logré ver el muchacho por el cual la mamá me estaba pidiendo ayuda, y lo miré muy mal. Y lo que alcancé también a mirar es que había un demonio, un espíritu. En el sueño, todo esto sucedió en el sueño. En el sueño ese espíritu me pone un cuchillo en la mano, me agarra la mano y me trata de que yo automáticamente cometiera un suicidio. Y desperté del sueño, salí del sueño,
Me levanté y sí me quedé pensando qué significa este sueño, por qué razón lo tuve, y me acordé que en la noche, antes de irme a dormir, estaba orando por esta persona. A los días veo a esta mamá y le hago esa pregunta. De pura casualidad, su hijo no ha mencionado nada de tener pensamientos de quitarse la vida. Y me dice, sí, padre. Sí, mi hijo sí me lo ha dicho, que en varias ocasiones ha querido o ha pensado que todavía no había tratado de, nunca había tenido ningún intento, pero que sí lo había pensado, el quitarse la vida. Entonces ahí me di cuenta que había este demonio que ronda a la persona y empieza a meter esa idea una y otra y otra y otra y otra vez para que cometa este acto. Entonces yo sí creo que de esta manera Dios me empezó a abrir los ojos para que yo también como sacerdote me diera cuenta que sí, se necesita ayuda psicológica, pero también hay una ayuda espiritual que necesita la persona. Lógicamente es la oración, que la persona salga del pecado, porque también sabes, por el pecado entra mucho Satanás, y ahí cuando entra no sabes qué espíritu es el que va a entrar y qué consecuencia va a tener. Entonces en este caso me pude dar cuenta que sí, atrás del suicidio sí hay un demonio. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para combatir esto y prevenir esto? Las oraciones de liberación. Es muy bueno ir a misa, es muy bueno comulgar, es muy bueno el rosario, todo ese tipo de cosas, salir del pecado. Eso va a ayudar muchísimo para tener esa gracia de Dios y no entrar en esa desesperación. Mucho le recomiendo a las personas esto, aunque no sea de suicidio, simplemente cuando me dicen es que a veces me desespero muy rápido. Trata de mantenerte, de resistirte a no entrar en desesperación, sea lo que sea, sientas como te sientas, no te desesperes. Lo he dicho muchas veces en las homilías, aunque no sienta el amor de Dios, yo creo que Dios me ama, que es muy diferente. Entonces yo me aferro a mi fe, no a lo que sientan, porque a veces los sentimientos puede que esté siendo atacado por el demonio, haciéndome creer Dios no te quiere, Dios no está contigo, mira lo que Dios permitió que esta tragedia sucediera. Entonces Satanás es muy bueno para meter ideas falsas, mentiras, el padre de las mentiras, en momento de dolor, desesperación, de soledad. Es muy bueno, son momentos muy vulnerables de nosotros y es donde ahí ataca muchísimo. Y si las creemos, te tumba, vas a perder. Y por eso están los suicidios. Y la otra es, no importa que te sientas solo, lo que importa es que creas que no estás solo, que esa es la verdad. La mentira es que Dios te abandonó y no te importa, que no le importas, cuando es totalmente una mentira, para así llevarte al borde y que cometas ese acto tan grave que es el suicidio. Entonces siempre uno tiene que creer que Dios te ama, no importa el dolor, no importa la adversidad o lo que estés pasando, y que nunca te abandona. Entonces eso también lo dejo claro, ¿no? En el momento de una persona que cometió suicidio, también Dios ahí estaba. En otras palabras, Dios no abandona, no te va a dejar ahí, y es ahí donde puede entrar la gracia de la salvación. Cuando menos querer confiar o creer de que en un momento tan grave que es quitarse la vida, ahí también puede estar Dios para decirle, te puedo dar esa gracia de la salvación, que también sí lo creo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se condene, y Dios hasta el último momento puede estar ahí. Ese momento, ese último segundo es clave. Ahora, si tú estás pasando por estos momentos de pensamientos de quererte hacerte daño o conoces a alguien, ¿qué es lo que se le recomienda? Yo recomiendo las oraciones de liberación. Otra vez, el psicólogo importante, vayan a hablar con alguien para estar sacando lo que está pasando adentro, pero también se tiene que empezar a ver por dónde está atacando Satanás, porque está atacando y empezaron a entrar con esos pensamientos. Entonces, ¿por qué están entrando esos pensamientos? Y en ese libro de la salvación de las familias habla de los 4 puntos de acceso. Ya hice cada video de cada capítulo, puedes ir a verlos para poder identificar de dónde es que está entrando. Pueden que entren por pecados, pueden que entren por faltas de perdón, puede que entren por droga, que puede que entren por problemas muy fuertes que ya la persona ya no aguanta. Y esos problemas a veces se pasan de generación en generación. Puede que entren por brujería. Hay muchas razones por la cual pueden entrar. Entonces sí es bueno identificar por dónde es que está entrando. Y por mientras identificas por dónde está entrando, en este libro están las oraciones de protección, de liberación. Tú las puedes hacer por tu hijo, por tu hija, las puedes hacer hasta si tú mismo estás pasando por esto, sellarte con la sangre de Cristo y rechazar el espíritu de suicidio. Una oración tan cortita como: en el nombre de Jesucristo me cubro con su preciosa sangre
y rechazo cualquier espíritu de suicidio y lo mando al pie de la cruz. ¿Qué tanto tarde para hacer esa oración? Ni un minuto. Entonces, estar constantemente invocando la preciosa sangre de Cristo para que ese espíritu salga de la vida de la persona, mientras se empieza a discernir y a ver, a preguntarle a Dios, déjame saber por qué está pasando esto, porque está pasando por algo, no nomás sucede nomás porque sí. Y eso es lo que muchas veces pasa, nos pasan las cosas y no entendemos por qué nos sucedieron. Y mientras no entiendas por qué está entrando Satanás y por qué te está sucediendo, pues no vas a poder hacer nada y no te vas a poder defender. Y eso es lo que encuentro la mayoría de la gente. Padre, se suicidó tal persona en mi familia y no sé ni qué pasó. Y ahí es donde les digo, a veces son católicos que están yendo a misa todos los domingos y personas tal vez de que tienen su oración que tú digas, pues no es tan mal. Sin embargo, puede que haya puertas abiertas que estén pasando, que se esté pasando ahí Satanás y no saben ni qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿se puede prevenir un suicidio? Claro que sí, espiritualmente sí se puede. La sangre de Cristo tiene más poder que ese espíritu de muerte, que ese espíritu de suicidio. Sí lo tiene la sangre de Cristo. Pero es importante reconocer de dónde vienen. Muchas veces también vienen de traumas de la niñez, que a veces son violados, que a veces son abusados de muchas maneras, físicamente, emocionalmente. Y eso después, con el tiempo, eso puede tener un impacto muy fuerte que donde la persona se desespere y quiera cometer ese acto de suicidio, perdón. Entonces, otra vez, ese es un punto que se tiene que ver, que se tiene que hablar, que se tiene que trabajar y que sí se puede sanar. Jesucristo vino a liberar a los cautivos, especialmente a los que están cautivos por el poder del demonio, por un espíritu. Lo he visto en personas que sí se han podido liberar, entonces sí he mirado también el poder de Dios entrar en esa persona y aquella persona que se quería suicidar está viva hoy en día. Gracias a Dios por esto, porque sí hay una esperanza. Otra vez, cada vez de que yo miro o que me toque hacer hasta un funeral donde la persona se quitó su vida o que me cuentan que alguien en la familia cometió ese acto, muchas veces me quedo pensando, si hubiéramos tenido esta información sobre este libro para poder entender que esa no era voluntad de Dios, que fue un ataque de Satanás, de que podemos defendernos y contraatacar con oraciones de liberación, se hubiera podido haber evitado y todo ese sufrimiento que están pasando se pudieron haber evitado. Yo sí he mirado mucho en la pastoral como sacerdote, mucho sufrimiento que se puede haber evitado. Si pudiéramos entender un poquito más qué hay atrás de esto, lo espiritual, preguntarle a Dios, guíame, déjame entender, porque Dios sí quiere, sí manda muchísimas señales. Antes de que una persona cometa suicidio, muchas veces le preguntas a las personas alrededor y tú dices, no, pues estaba normal. O hay veces que sí hay intentos de suicidio y por eso ya tenían una idea, pero muchas veces nadie captaba, ¿no?, qué era lo que estaba sucediendo. Y para mí eso quiere decir de que estaban muy ciegos, muy cerrados, muy sordos a lo espiritual, a lo que está sucediendo. A veces a los padres de familia no abren los ojos hasta que les pase algo drástico con sus hijos. Y es a veces, muchas veces, cuando a veces ya regresan a la iglesia o cuando empiezan a hacer esas preguntas fuertes o llaman al sacerdote para que vaya y bendiga la casa, ese lugar donde cometieron el suicidio. Entonces, se puede evitar, ese es mi punto. Todo esto, muchas de estas cosas se pueden evitar si solamente le preguntáramos a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Ábreme los ojos. Dame la oración que tengo que hacer. Ayúdame a orar efectivamente, que ese es el punto del libro del Padre Joseph, la sanación de familia, para romper todo eso y que no pase a nuestras familias. Otra vez, todo esto del suicidio se puede prevenir. Tenemos aquí el material. Haz las oraciones de liberación, cúbrete con la sangre de Cristo y rechaza ese espíritu de suicidio. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.